Estamos aquí platicando con el maestro Eduardo Hernández Molinar sobre sitios a donde comer en Río Verde, muy caros algunos y que están sobrevalorados, pero en fin, no hay que quemar a ninguno, maestro. ¿Cómo está? Bienvenido, No, buenos días. No, buenos días, aquí otra vez saludándolos y muy contento de estar aquí contigo y platicando un poquito de historia. Sí, un poquito de historia de lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Oiga, ¿cómo recuerdan en el refugio a don Emiliano Zapata, maestro? Fíjate que, su imagen era tan famosa que hasta el Che Guevara, en los años 50, 60, usó su frase, la tierra es de quien la trabaja. Claro. Y esa frase viene de aquí de México, ¿verdad? Claro que a lo mejor no fue Emiliano Zapata, él la hizo famosa, pero sin embargo, bueno, pues por ahí alguien por ahí le sopló y le dijo, oye, esa frase está bonita, como la otra, por ejemplo, ¿verdad? Que decía, inclusive la familia Magón, de Ricardo Flores Magón, se llamaba, creo, señor Magón, fue el que sacó esa frase, ¿verdad? Algo muy interesante. ¿De cuál? La de... La tierra es de quien la trabaja. Es de quien la trabaja. ¿Sí? ¿Por qué el amor del... Estamos viendo ahí bueno, ya pusieron ahí las imágenes del acto cívico ayer por el aniversario luctuoso de don Emiliano Zapata en el refugio. En ningún otro lugar de San Luis Potosí hicieron un acto como este, maestro. Yo creo que no, fíjate, y te voy a compartir algo que es muy interesante. En la Convención de Querétaro, en 1917, un 5 de febrero, en el Teatro de la República, no le dieron la entrada a Zapata ni a Villa, Sí. Lo excluyeron, tú no entras porque si no vas a hacer un relajo. ¿Hasta dónde llegaba el poder de alguna manera de la comunicación o la imagen que tenían ellos, por ejemplo, ante la sociedad? Así es. Y acuérdate que Carranza, pues se oye muy mal decirlo, ¿verdad? Pues, pero fue el que mandó de alguna manera a acabar con Zapata en 1919. Sí, claro. Y eso fue lo que de alguna manera a la gente no le gustó. Pero inclusive si Zapata y Carranza y Francisco Villa hubieran estado el 5 de febrero ahí en Querétaro, hubiera sido otra constitución diferente. Así es. Inclusive no le dieron el valor al artículo 27 del reparto y de todo ese rollo. Entonces, pues es muy interesante hablar de eso porque creo que muchos caudillos faltaron. Sí. Sin embargo, los potosinos no faltaron, Ahí estaba Soto y Gama, estaba Graciano Sánchez, estaba Saturnino Cedillo, estaba Gonzalo de Santos, ¿verdad? Pero Zapata y Villa no estaban en la convención. Porque pensaríamos, maestro, que la Constitución se hizo ya cuando estos hombres habían muerto, ¿no? Pero al revisar las fechas, pues no coincide, ¿no? No, 1917, Zapata murió en el 19, no murió, más bien no murió, por él no murió, ¿verdad? Murió por una intoxicación de balas, ¿no? Fíjate que allá, bueno, donde quiera hay la imagen de que a lo mejor no murió, ¿verdad? Que por ahí, que se fue a la Arabia Saudita y que por ahí anduvo porque ya estaba lleno, porque tenía algunos currículums oscuros aquí en México. ¿Sí supiste? Bueno, la gente lo sabe, ¿verdad? Y el currículo oscuro de Zapata, por ahí que tuvo algunas relaciones, pues tuvo muchas mujeres, tuvo cerca de 9 mujeres, más de 16 hijos y todo eso, y luego también tuvo otras tendencias, algo un poquito diferentes, y dicen que a raíz de eso, esa es una leyenda, que se fue para allá, para la península arábica, y allá pues, se fue a vivir y a morir. De eso es lo que nadie habla, maestro. Bueno, sí, cierto. Y sí, bueno, ya se habló, ¿sabes? Sí se habló de... Pues bueno, hay que decirlo abiertamente, ¿no? Hay una teoría de que era homosexual. ¿O bisexual? Sí, claro, exactamente. Porque por tanto, hijo, ¿no? Sí, inclusive. Pero decirlo eso del caudillo del sur, de quizá la figura más representativa de un mexicano, de un hombre mexicano, pues está bien complicado, ¿no? No. Y es más, es como faltarle un poquito al respeto, según la gente. Hay mucha gente que lo va... Y tienen razón en defenderlo, pues el hombre se hizo mucho, ¿verdad? Desde 1909, desde antes de la Revolución 1909, él ya estaba en contra de la tiranía, ¿verdad? Así es. Inclusive fue soldado raso en 1909 y anduvo en el ejército de Porfirio Díaz, que dicen que el señor pariente de Porfirio Díaz era muy amigo de Zapata. Así ¿verdad? es. Y entonces, pues, es algo que, la verdad, inclusive si retomamos un poquito las fechas, en ese tiempo también estaba la Revolución Rusa. Sí. Donde realmente lo que querían ellos era, pues ahora sí que varios ideales rusos se aplicaron en México. Así es. Consciente o inconscientemente, como el reparto de tierras.
que inclusive te voy a decir una cosa, Gil, Saturnino Cedillo estaba en contra de la repartición de tierras, porque decía que ahora que les vamos a cobrar en todos los impuestos, en lugar de cobrar impuestos vamos a dar dinero para que cultiven y siembren la tierra. Sí, eso ya lo había comentado. Ya lo había platicado. Entonces dice, bueno, pues ¿qué tan beneficioso fue el reparto de tierras? Que el reparto de tierras no es a partir de 1922, ya formalmente, que desde 1917 se hicieron las promesas. Claro. Y una de las promesas, de las premisas que hubo en la convención del Congreso ahí en Querétaro, fue que el reparto de tierras del refugio. Todavía no había reparto, ya cada quien tenía sus pedazos de tierra, ya habían expropiado al Cabalí, a Cieneguilla, a San Diego, las tierras, ya sabían, todavía no se sabía cuánta tierra, pero ya las trabajaban los campesinos en esa época. Por supuesto. Volvemos a la pregunta, ¿y por qué el amor a Zapata en el refugio, maestro? Ya nos explicó este contexto. Zapata, gente del refugio fueron a Querétaro en el 17. Sí. A un evento al que ni siquiera fue Zapata, porque no lo dejaron ni acercarse, yo creo. ¿Por qué entonces? ¿De dónde se tomó ese amor a Zapata? Porque pensaríamos que lo llegó a mencionar o que llegó a venir para acá. Digo, Zapata no salió de su entorno allá al sur, ¿no? Este caudillo, por eso su nombre, ¿no? Del caudillo del sur. Poco salió, poco viajó a otros estados de la República. Es emblemática su visita a la Ciudad de México, ¿no? Junto con Villa, ¿no? En ese sentido. Pero más hacia el norte no llegó Zapata. No, eran amigos Villa y Zapata y se vieron en la Ciudad de México, fíjate, cosa curiosa, ahí se conocieron en la Ciudad de México. Para empezar. Hay una cosa, fíjate, que te voy a platicar chiquito aquí. Yo creo que después de la muerte en 1919, Carranza lo hace mártir. Sí. Y entonces la misma gente que estaba en contra de Venustiano, ¿me entiendes? Y empezaron a regar quién fue Zapata. Porque antes de eso no conocían mucho Zapata. Inclusive te voy a decir que ni en Guerrero, ni en Oaxaca, ni en esos estados, en Puebla, por ejemplo, sí era famoso, pero no tan famoso como después de su muerte. O sea, quien lo mandó matar, después lo volvió a hacer famoso. Lo hizo mártir. Por eso a veces la gente lo piensa para hacer una cosa de esas, ¿no? Porque en lugar de apoyarte, ahora sí que te quitan la creencia. Y fue donde Venustiano Carranza se vino abajo, ¿eh? Ya la gente no empezó a creer a raíz de la muerte de Emiliano Zapata en 1919. Entonces, de hecho, ni duró mucho Carranza después. No. Esa figura emblemática de Zapata entonces se creó, digamos, en el gobierno, ni sexenio, pues aquel no llegaba ni a 2-3 años, que sexenios, ¿no? ni que nada, pero se creó esta figura quizá en tiempos de Carranza, después de la muerte. Después de la muerte de Carranza. Y si somos observadores, por ejemplo, en aquel tiempo, estamos hablando de los 20, 40, 50, se empezó a hacer una imagen así como tipo Che Guevara. Sí. Y Che Guevara todavía no existía. Sí. Entonces quiere decir que Che Guevara le copió a Emiliano Zapata su imagen. Nada más que con la gorrita y todo el asunto, ¿me entiendes? Así, ese tipo de dibujo. Y así nació el Che Guevara. Se hizo famoso Che Guevara a la imagen de Emiliano Zapata. Qué interesante, ¿no? Inclusive el Che Guevara le gustaba leer mucho. Es más, él vivió un tiempo en el centro de Cuernavaca, en esa parte de Morelos, para conocer la historia de Emiliano Zapata. Así es. Pero la gran diferencia es que él sí buscaba ese reconocimiento quizá, o sí buscaba esa imagen. Zapata era más genuino. Sí. Aunque las fotos que conocemos son fotos, inclusive de colocarse. A ver, si le vamos a tomar una foto, señor Zapata, colóquese, póngase. Sí, inclusive, pues acuérdate la que hizo ahí con el sillón, con la silla con Villa, por ejemplo, esa foto dio la vuelta al mundo. Así es. Y que dijo Villa, yo no me siento ahí porque no voy a durar tanto, porque es que duraba bien poquito. No, que aparte era de mala suerte, ¿no? Sí, era la broma que traían ellos, ¿no? Que no se sentaban ahí porque era de mala suerte. Y por eso duraban muy poquito los presidentes. Sí. Francisco, por ejemplo, Francisco de la Barra, duró bien poquito porque se sentó primero, antes de que fuera presidente de la República, y nomás duró bien poquito. De hecho, él fue el que empezó a poner el dedo a Zapata para eliminarlo de la revolución. Así es, porque era un problema, porque tenía 27,000 hombres. O sea, 27,000 hombres, por ejemplo, pues eran muchísimos para poder, entonces todo el mundo le temía. ¿Quién sería mejor héroe, Zapata o Villa? Bueno, es que Villa era muy pragmático, ¿no? Fíjate qué buena pregunta, porque Villa de alguna manera, pues de ser nada, igual. No, igual Zapata, ¿no? Zapata, pues sí fue a la escuela Zapata, llegó hasta 6º año de primaria, y inclusive lo de Zapata, su descendencia, se puede decir, su abuelo materno
anduvo en la revolución, aquella famosa revuelta de leyes de reforma y la invasión francesa y todo ese rollo, los abuelos maternos. Y los tíos paternos anduvieron, por ejemplo, también en el ejército. O sea, quiere decir que Zapata, descendientes de caudillos, de caudillos, de mártires, que luchaban con, inclusive su familia lo dice, ¿eh? Esa es la foto que decían. Ahí está la foto que Villa sí se sentó, ¿eh? Ah, le valió. Villa era un viejón que tenía un carisma muy especial. Sin embargo, él no fue a la escuela, él no le interesaba tanto el dinero, él regalaba el dinero, igual que Zapata, lo mismo. Claro. Recordemos que dijo Francisco Madero, ya ponte quieto, Zapata, ¿sabes que te voy a una hacienda? No, y nunca aspiraron al poder, para empezar. No, él no quería ni ser gobernador, ni ser diputado, ni ser nada. Él quería nada más que la gente le diera tierra. Y todo empezó, fíjate, no recuerdo si en 1910, cuando invadió una hacienda que se llama El Hospital, ahí en Morelos. Y ahí se hizo mal. Bueno, ese fue el parteaguas de que él se metía a la revolución, ¿sí? Donde le repartió tierras a fuerza en 1900, cuando todavía no había nada. Y él se adelantó así, con cerca de, creo que eran 400 hombres nada más los que se metieron a la hacienda y dio unas tierras a todo el mundo. Y ahí nace de alguna manera el gusanito de ser el caudillo, ¿verdad? Pero no sabía qué tanto iba a lograr. Así es. Sin embargo, todos los ojos estaban puestos ahí porque las tierras más buenas de la República Mexicana pues están en el centro. En Morelos, el Estado de México, en Puebla, ¿sí? Entonces él decía, bueno, las tierras van a ser de quien la trabaja. Y fíjate que de alguna manera lo logró. Aunque no estaba muy de acuerdo mucha gente del gobierno, porque como decíamos al principio, en lugar de tú vas a dar tierras y les vas a dar para que la trabajen, pues entonces no está el negocio, no están los impuestos. En aquel tiempo daban $1, $2, ahora no los vamos a tener. Por eso no estaban muy de acuerdo. Y Zapata dijo, no nos den nada, nomás queremos las puras tierras. Y aún así yo creo que lo logró. Parte del objetivo de Zapata lo logró. Y en el refugio, acuérdate que las tierras antes de 1922, ellos ya tenían sus propias tierras. Ya se habían repartido. Sí, ya se habían repartido entre ellos. Y créeme que las mejores tierras de la zona media, están ahí. Discúlpame, ni que San Ciro, con todo respeto para todos, o Río Verde, están en Ciudad Fernández. Claro, así es. Así de chiquito. Y han hecho ricos a muchos. Y fíjate, a mucha gente de lo que a lo mejor platicando esto, decimos, bueno, aquí empieza Aridoamérica, lo habíamos platicado alguna vez. Entonces, Río Verde forma parte de Aridoamérica. Ciudad Fernández, a lo mejor, más unos pedacitos muy pequeños de Aridoamérica. Brincando el Río Verde y las tierras son muy diferentes. Sí, claro. Brincando el canal, por ejemplo, de la Media Luna hacia San Luis Potosí, hacia aquel rumbo, hacia el 70, pues ya las tierras son diferentes. Sí, pues es que aquí en Río Verde pues tenemos nuestro que le llamamos el llano, ¿no? Que es una parte muy distinta. En Fernández pues es más pequeñito, pero no hay tierras de ese tipo. Es pura tierra productiva. ¿No? Sí, inclusive te voy a decir que ahorita que hablas del llano, pues ese era por ejemplo, a nivel mundial, una vez lo platicamos, el llano fue muy importante no nomás para San Luis Potosí, sino a nivel nacional. Bueno, los mejores caballos y toda la ganadería caprina y equina estaban en el llano. Así es. Sí, bueno, cada área puede desarrollarse, ¿no? Adelante. Y créeme que en aquel tiempo no estaba como ahorita, había bosques completos, inclusive de puros mezquites. Sí, es un llano diferente, ¿no? Ya es un cañón. Según lo que platican los que antes de la llegada del ferrocarril, por ejemplo, que fue todos los durmientes que están ahí son de mezquite y de cedro. Entonces, pues nacieron. Por eso aguantaron, ¿verdad? Por eso aguantaron. Digo, por eso lo robaron todavía ya después de que lo quitaron. Fíjate que hay algunos lugares todavía quedan unos pedacitos por ahí. Yo creo que batallan para sacarlos o no pueden sacarlos. Pues yo creo que nada más por eso, maestro, porque ha sido grandísimo. Ya ve que dijo el gobernador que vino a Cárdenas que iban a ver el rescate del tren de pasajeros, pero pues para Río Verde tendrían que hacer otra vía. Pero te voy a decir ahorita que dijiste un tema muy interesante. Créeme que los rieles de aquella época, porque los rieles están desde 1902. Sí, o desde antes, a lo mejor en 1900 que empezaron a construirse, a lo mejor para estas fechas ya a lo mejor no tenían la capacidad o el temple que se necesita para hacer otra vez riel. Correcto. Porque hay que tener un temple, no sé cómo le llaman los que saben, pero se puede otra vez, fíjate que no es muy costoso porque ya está todo todo trazado. ¿no? Es lo complicado. Ya nada más es cuestión de volver otra vez y saber si se puede hacer, ¿eh? Yo creo que si el gobernador se pretende, pues el señor aquel hizo que ¿cuántos miles de kilómetros hizo de vía? Que no podamos hacer 28 kilómetros. Pues sí. O 20 kilómetros de vía.
Sí, aparte está derecho, ya está. Ya hicieron el trabajo más complicado, ¿no? Eso que tú dijiste, más complicado es el trazo. Así es. Sí, ahí tienen todo. Está la grava, está todo. Nomás faltan darle unos rieles adecuados para que no exista ningún conflicto. Porque ya ves que la última vez que se subían los niños al tren, pues brincaban un poquito el tren, era porque ya el desgaste de las... Era por eso. Sí. Entonces sí ponen... Yo pensé que iban a caballo, no en lugar de tren, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Pues sí, un poco, sí decía, bueno, que se mueve tanto, ¿no? Sí, ahí vas tú, ahí vas tú. Y por ahí era lo bonito, ¿verdad? Porque todos esos rieles, pues ¿cuántos años no tienen ya? Así es. 100, más de 100 años. Así es. Pero bueno, pues ahora se tendría que, si es que llegara a venir el tren, se tendría que hacer una central, pues quizá ya por los llanitos, ¿no? Que ya no sería tan complicado, pues ahí está la carretera, ¿no? Fíjate Digo, que... el bulevar. Y dijiste una cosa bien asertiva, para darle vida a todo eso, ahí en Llanitos, Sí. o en la supercarretera antes de entrar aquí, ahí se puede hacer una buena estación de ferrocarril. Y créeme que la gente iría. Así es. Yo estoy de acuerdo con la gente que todavía recordaría y lo que es el Sirio, lo que es Pastora, lo que es Progreso, lo que es San Bartolo. Sí. Todo eso, todo ese tramo otra vez lo revivirían y le darían vida al llano. Así es, por supuesto. Bueno, ferrocarril que yo creo que no usó mucho Zapata, ¿no? A caballo, se la llevaba para todos lados. Cosa curiosa de Francisco Villa, fíjate, sí. él todo era caballo. Y ahorita que dice Zapata, hablas del refugio, por ejemplo. Ajá. La escuela. Sí. Se llama Emiliano Zapata, y recordar que la escuela antes se llamaba una escuela de niños, nada más. Ah, okay. Y después se cambia a Emiliano Zapata. Y la gente le tiene amor a Zapata precisamente por ese ¿qué te voy a decir? Ese mártir de la revolución. 1919, imagínate cuántos años pasaron de 1910 al 19, pues casi fueron 9 años de lucha constante. Sí, así es. Y lo matan de repente, lo asesinan a traición o por lo que tú quieras, pues no lo van a hacer mártir. Y si Venustiano Carranza lo hubiera, bueno, vente chiquito, como a Francisco Villa que le dieron la hacienda del Canutillo, o así, vente para acá, te vamos a proteger a tu gente y todo. A lo mejor otra fiesta hubiera sido con Zapata, ¿eh? Pero ¿cuál fue lo más fácil? Pues matar a Zapata. Al último de los grandes líderes, ¿no? Y traían la creencia que muerto el perro se acababa la rabia. Pues no, quedó. Había más perros todavía que tenían ganas de luchar. Pues imagínense al grado que este movimiento de Chiapas, que surge en el 94, retomó el nombre de Zapata, ¿no? Sí, hasta un ejército le pusieron, ¿verdad? ¿ZLN? Sí. ¿Hasta dónde llega la visión, el poder, el peso de un verdadero caudillo en toda la extensión de la palabra que fue don Emiliano Zapata? Y también los normalistas, por ejemplo, de Lucio Cabañas. ¿Te acuerdas de Lucio Cabañas? Sí, claro, ¿no? Por supuesto. En el 50 y tantos también. Igual, fíjate que en Chihuahua hasta allá llegó, me acuerdo, había una normal de madera en mi tierra. Ajá. Y los ideales eran de Zapata, Sí. Que querían escuela para los niños y tierra para la gente y cosas por el estilo. O sea, Zapata estuvo vivo en toda la República. Así es. No te puedo decir lo mismo de Francisco Villa. Francisco Villa a lo mejor no se oye tanto como Zapata en el norte. Digo, en un sentido figurado. Lo que pasa es que como que parece que no se entiende cuál era la lucha de Villa, ¿no? ¿Por qué luchas tú, Villa? Y pues como que luchaba por todo y por nada, ¿no? Pero Zapata es el emblema de los campesinos, es el emblema de la agricultura, el emblema de las tierras productivas. Quizá por eso, ¿no, maestro? Sí, y acuérdate que Villa anduvo con varios ejércitos, con Orozco, con Huerta, con Obregón, y Zapata no. Zapata fue cónsul ideal. Así es. A tal grado que Francisco I. Madero, antes de ser presidente de la República, lo fue a buscar y le dijo, ¿verdad? Lucha por lo que tú quieras, pero nada más vamos a manejar échame la mano. Sí. ¿Y lo apoyó? Lo apoyó, fueron muy amigos. Al final de cuentas, no hasta que lo matan. Pues sí, pues no duró tampoco gran cosas Madero. Pero bueno, pues seguirá por los siglos de los siglos. Sí, claro que sí. No va a cambiar, ¿verdad? No va a cambiar. Créeme que esta revolución de México, por ejemplo, es de las más notorias a nivel nacional. Inclusive si tú vas a Francia y quieres leer un poquito de la historia de México, lo primero que te dicen es la revolución. No te hablan de Hernán Cortés, que también es importante, no le quito el mérito, ni tampoco le quito el mérito a Benito Juárez, ni le quito, pero lo primero que hablan es de la revolución mexicana. Hablan de Villa, de Zapata, de Carranza, por ejemplo, que fue de Francisco y Madero. Y si vas a Italia o vas a una parte de Europa, lo primero que hablan es de la Revolución Mexicana, de Emiliano Zapata. Así es. Y ellos no andaban diciendo, somos la tercera transformación del país. No andaban diciéndolo por ahí. O la segunda transformación o la primera. No,
ellos querían... Ellos no se autodenominaban como ahora estos de la cuarta, ¿no? Transformación. Digo, no, todo mi respeto a ellos, ¿no? Porque luego se nos vienen en las redes sociales, pero sabroso cuando decimos algo en contra de ellos. Pero nadie, yo creo que ni la independencia, ni la reforma, ni la revolución andaban diciendo que eran la primera, la segunda o la tercera gran transformación del país, ¿no? ¿Y sabes por qué, Gil? Creo yo, eso es muy, muy personal. Yo creo que la gente es la que tiene que decidir. Exacto. No tenemos que imponer nada, porque la es. imposición es lo más horrible que pueda pasar. Exactamente. Y es lo que está pasando, ¿no? O sea, decir autodenominarse cuarta transformación. Sí. Acuérdate, aquellos países socialistas, por ejemplo, cómo están viviendo ahorita. Un Nicaragua, un Cuba, un Venezuela, un Rusia, por ejemplo. Bueno, pero no nos metamos ahorita, maestro, porque muchos de la gente que lo admira a usted son nuestros adultos mayores que reciben su pensión cada 2 meses y va a caer del ánimo de ellos, criticando a nuestro con todo respeto, máximo jerarca mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Mi respeto es para el señor, tiene ideas positivas también, hay que reconocerlo. Sí, ¿verdad? Pero que la gente lo diga, sí, no que se autoproclame. Como Zapata, que es genio y figura y que seguirá vigente en la vida de los mexicanos, pues cuando nosotros ya nos hayamos ido, maestro. Espero que sea dentro de mucho. No, pues sí, primero Dios, hasta dentro de unos 20 y 50 años. Sí, por lo menos. Pero lo que tú dijiste, genio, figura, y todavía después de la sepultura. Así es, por supuesto. Y eso no cualquiera, ¿eh? Y decirte, por ejemplo, el refugio, ahorita que dijimos del refugio, es tierra de generales, ¿eh? Ahí hay muchos generales, muchos caudillos ahí en el refugio que anduvieron. Gracias a los ideales de Emiliano Zapata, mucha gente se fue a la milicia. Así es. Y es muy interesante, mucha gente, Don Antelmo, por ejemplo, ¿verdad? General Quintero, hay muchos que anduvieron allá y tenían ideales muy propios, sobre todo que cuidaban las tierras. Así es, muy bien. Maestro, muchísimas gracias. No, Gil, al contrario, aquí estamos a la orden con todo y aquí estamos la próxima semana saludándolo a ver qué platicamos. Por supuesto, lo dejamos descansar la anterior, para que no molestarlo en Semana Santa. No, muy a gusto, sí, también fíjate, muy a gusto. Muy bien.